Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que han pensado en mi humilde persona para presentar esta gran figura del panorama periodístico y cultural español, que es don José María Carrascal Rodríguez. Como mujer perteneciente a la misma generación que José María, mi vida ha transcurrido paralelamente a su extraordinaria trayectoria, y como admiradora y seguidora fiel a través de los medios de comunicación, no solo he sido informada a través de sus noticiarios, sino que a la vez he disfrutado con él de una comunicación diferente por la humanidad que solo él imprime en su trabajo, por su cercanía y por los tintes de color en sus coletillas y comentarios, así como con sus vistosas corbatas. José María Carrascal Rodríguez nació en El Vellón, Madrid, en 1930. Estudió filosofía y náutica en Barcelona. Comenzó a trabajar en Alemania, donde permaneció embarcado algún tiempo, aunque pronto abandonaría el trabajo en la Marina Mercante para dedicarse a la enseñanza de español en Berlín y más tarde al periodismo. Trabajó para ABC, Diario de Barcelona y Pueblo, siendo posteriormente corresponsal en Alemania y Estados Unidos. Fue corresponsal en Nueva York para ABC y más tarde para Antena 3 Radio. Desde 1990 fue presentador de Antena 3 Noticias. Ha recibido premios tales como el Mariano de Cavia de Periodismo en 1986, el Premio Nadal de Novela en 1972 o el Premio Puro Cora de Periodismo en el 2009. Ha escrito numerosos libros, entre los cuales destacan El capitán que nunca mandó un barco, Groovy, Mientras tenga mis piernas, La agonía del filipismo, Nunca volverás a casa, USA, la aventura superstar, Cartas españolas a mi mujer, La era Aznar, Franco, 25 años después, o La jubilación, la vida sigue. José María Carrascal nos hablará en la conferencia de la jubilación como el periodo de la vida de más rápida ampliación en nuestros tiempos. También sobre el hecho de que existen muy distintas jubilaciones, tantas como jubilados, así como los problemas de esta etapa, cómo prepararse para dejar de trabajar sin que nos afecte negativamente. Es el momento de dar paso al ponente de la conferencia de hoy, no sin antes expresarle de nuevo mi admiración con mi gratitud por estar hoy con todos nosotros y con todos ustedes. Tiene la palabra don José María Carrascal Rodríguez. Me alegra ver también caras jóvenes aquí. Generalmente cuando hablo de jubilación, el 95% de la audiencia es de gente de mi edad, de jubilados, pero veo muchas caras jóvenes, lo cual me anima. Y además me parece que es muy, muy importante que los jóvenes piensen en la jubilación, porque lo tienen muy crudo, como dicen ellos, esto de la jubilación para ellos. Y la jubilación es la etapa de la vida, primero, de más rápida expansión. Si dividimos la vida humana en 4 etapas, la infancia, la adolescencia, la laboral y la jubilación, pues tenemos que la jubilación es primero muy reciente. Hasta hace prácticamente nada, la jubilación se reducía a unos pocos años. Hay que pensar, no nos damos cuenta, mi padre, como el padre de la mayoría de la gente de aquí, se jubiló a los 70 años. Jubilarse, ahora se escandalizan porque hay que jubilarse a los 67 años, pero la generación anterior a la mía, generación que nace entre 1900 y 1910, se jubilaban a los 70 años. Y duraban muy poco, llegaban muy gastados, las atenciones médicas no eran tantas como las de ahora.
y ya los padres de nuestros padres ni siquiera se jubilaban, solían morir en el Tajo. Sin embargo, el formidable aumento que ha tenido la medicina, los cuidados médicos, la alimentación, ha hecho que la expectativa de vida de las personas en los países desarrollados, naturalmente, no en el resto, se haya alargado. Se haya alargado de una manera espectacular, al tiempo que la jubilación se adelantaba, con lo cual el lapsus de tiempo que había entre el momento de jubilarse y el momento de morir se ha ido alargando de una manera enorme, hasta el punto de que son muchas las personas ahora que ya pasan 20, y si hubiera seguido, si siguiese ese trend, esa tendencia, pronto la jubilación sería tan larga como la vida laboral. Eso nos ha cogido de sorpresa, de sopetón. No estábamos preparados para ello, en ningún sentido. No estábamos preparados, como hemos visto, desde el punto de vista económico. Nos hemos dado cuenta de que, tal como habían sido preparadas las pensiones, no cubríamos para pagarlas todas. De ahí los ajustes que se están haciendo, de retrasar la edad de jubilación, de hacerla más difícil. Y también, pero no estábamos preparados desde el punto de vista, vamos a decir, emocional, intelectual, personal. ¿Qué hacer con tantos jubilados? ¿Qué hacen los jubilados durante ese tiempo? Se han buscado unas soluciones, yo diría, de choque. Pues vamos a hacer que viajen, vamos a hacer que hagan viajes y a ver si se distraen. Yo creo que sí, que está muy bien que viajen los jubilados, sobre todo aquellos que no han podido viajar en su juventud porque han empezado muy pronto a trabajar y no han tenido las ocasiones que tienen los jóvenes de hoy para hacer esos viajes. Está muy bien, mejor. Pero es que además significan un potencial para la sociedad enorme. Los jubilados son una fuerza cada vez mayor y de más peso en la sociedad, que hasta ahora no ha sido debidamente aprovechada. Pero para eso tenemos que preguntarnos primero quiénes son los jubilados. Segundo, qué puede hacerse con ellos y qué quieren ellos, porque no se puede hacer sin su colaboración. Y sobre todo, ¿qué es la jubilación? La jubilación hasta ahora era el tiempo ya como en los partidos de fútbol, esos últimos minutos que se dan de descuento. Eso ya no es verdad. La jubilación no es un tiempo de descuento. La jubilación es una parte de la vida de los hombres, como acabo de decir, cada vez más larga, cada vez más intensa y cada vez menos aprovechada, al menos aquí en España. Pero hablar de jubilación, así como si fuera igual para todos, es un grave error, que no lo voy a cometer yo ahora. La jubilación es el momento, es la etapa de la vida en el que sobre la que más control tenemos nosotros los humanos. Durante la juventud, durante la niñez, el niño está controlado por sus padres. Durante la vida laboral está controlado por la sociedad en la que trabaja, en la que sirve, en la que cobra, etc. Pero cuando llega la jubilación, es libre, puede hacer lo que quiera, o lo que le dejan, pero es completamente libre. Y este sentido de la libertad es lo que más caracteriza a la jubilación. La jubilación, por primera vez, no tenemos que dar cuenta a nadie de lo que hacemos.
solo a nosotros mismos. No tenemos que ir al trabajo a una hora determinada, trabajar las horas que nos imponen, rendir lo que se nos exige. Somos libres. Y aquí se presenta esto que de entrada es algo glorioso. Nos damos cuenta al llegar a ella que no estamos preparados. La mayoría de ellos no estamos preparados. ¿Qué hago yo? Nadie me había dicho que podía hacer lo que me diera la gana, desde la mañana hasta la noche. Con lo cual, la jubilación representa para muchos un enorme problema. Y habrán notado ustedes que estoy hablando siempre en masculino. Estoy hablando de jubilados y no de jubiladas. Y lo hago por una cosa muy tremenda, y es que las mujeres no se jubilan. Las mujeres, para su suerte y para su desgracia, no se jubilan. Las mujeres tienen siempre algo que hacer. Y precisamente porque tienen algo que hacer, viven más que los hombres. Viven más de una manera física. Es decir, sus años de vida son 5, 6, hasta 7 años más de término medio que los hombres. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienen que hacer. Es la casa, son los hijos, son la actividad social. No se jubilan. El hombre sí. Y eso se ve si se va a una residencia de la tercera edad. Si van ustedes a una residencia de la tercera edad, verá que las mujeres están siempre activas. Están preparando las próximas fiestas, ferias, están arreglando el altar de la capilla, si la hay, están siempre activas. Los hombres, los más activos, están jugando a las cartas. Luego están los que ven la televisión, y los últimos están dormitando en una esquina. Esto es tremendo por una parte, pero significa que las mujeres, la naturaleza las ha hecho así, las ha hecho nada menos para ser las que transmiten la especie, son mucho más fuertes que nosotros y por eso duran más que nosotros y son mucho más activas. En cualquier caso, la jubilación no hay, como alguien que de mí se me ha adelantado a decir, no hay una jubilación total para todos. Hay tantas jubilaciones como jubilados. Quiero decir que no hay dos jubilaciones iguales. Y dicho esto, puedo decir que la jubilación puede ser, y hablo desde la experiencia, y después de llevar ya más de, prácticamente en el año 69, a principios me jubilé, llevar ya 12 años, que puede ser la mejor etapa o la peor etapa de la vida. Puede ser la mejor etapa porque primero somos, como dije antes, libres, que no lo habíamos sido de una forma u otra hasta entonces. Y la libertad es muy importante. Pero la libertad siempre conlleva responsabilidad, lleva cargas, y algunos no saben qué hacer. Para muchos jubilados, cuando llegan, ¿qué hago yo ahora? Y si no lo resuelven, malo. Aparte de que la jubilación tiene unos cimientos que, si no los hemos preparado nosotros mismos, pueden hacerla muy difícil e incluso trágica. Los pilares en que se asienta la jubilación son 3. El primero de ellos es la salud. Una jubilación llena de problemas de salud, una jubilación con dolor, como ocurre muchas veces, pues naturalmente no es una jubilación
no es una jubilación feliz. El segundo es el dinero. ¿Qué significa el dinero? Pues tener para los gastos, no ser una carga para nadie. Y el dinero es importante en todas las épocas de la vida, pero nunca tan importante como en los últimos años. En la juventud, el dinero es claro que es importante. Lo que ocurre es que casi nadie tiene dinero en la juventud, hasta el punto de que hay quien ha dicho que la vida está mal organizada. Se debía tener el dinero cuando se es joven y ya después en la jubilación no hace falta. Un tremendo error. En la juventud se tienen tantas cosas. Se tiene la vitalidad, se tiene el optimismo, se tiene el vigor, que el dinero no es tan importante, y la mejor prueba, como digo, es que de joven casi ninguno hemos tenido dinero y hemos sobrevivido perfectamente. En cambio, en la jubilación sí es necesario tener dinero, porque ser viejo y ser pobre es una auténtica tragedia. O sea, segundo, salud, dinero, y tercero, actitud. ¿Qué actitud se toma ante la Hay quien se lo toma mal, quien no lo resiste, quien dice: me han apartado, me han echado del mundo laboral y del resto, y se queda como un trasto viejo al lado, dejando que pase la vida, y aunque tenga salud y aunque tenga dinero, la verdad es que no está viviendo. Voy a analizar estos 3 capítulos, estos 3 pilares de la jubilación, pero antes voy a hacer una salvedad que en algunos casos me han llamado la atención sobre ella. Señor Carrascal, se olvida usted de las jubilaciones anticipadas. Y es verdad, es muy importante. Es muy distinto llegar al fin de la vida laboral de una forma normal, que se le prejubile, que se le aparte y se le jubile antes de tiempo. Esto puede ser un shock para muchos, e incluso aquellos que se prejubilan con una buena, es decir, cobrando prácticamente todo su sueldo, representa para ellos un golpe moral, psíquico grande, que en algunos casos, yo creo que más de los que se reconoce, llega a la depresión. ¿Por qué? Porque ese hombre que ha sido prejubilado cuando estaba en la cúspide de su carrera laboral, dice: ¿por qué a mí? Es que yo valgo menos que otros. O es que tengo menos influencia que otros, que viene a decir lo mismo, porque entonces yo he sido en cualquier caso excluido. Como digo, hay auténticos dramas que requieren una atención psicológica para vencerlos. Hay quien no los vence, que traen dramas familiares y separaciones, porque se vuelven agresivos, se vuelven asociales. O sea, no hablo de estos casos, pero convendría tenerlos muy en cuenta. Y si un día se pudiera eliminar lo de las prejubilaciones, de que todo el mundo cumpliera su carrera laboral, su vida laboral completa, esa sociedad sería una sociedad mucho más sana, mucho más sana. Bien, vamos a hablar del jubilado que ha cumplido, no sé, ahora dicen que tienen que ser 67 años.
no 65, en fin, lo que la ley dice para jubilarse. Y vamos con las tres cosas. ¿Cómo prepararse para que cuando llegue la jubilación no le coja a uno de sopetón y no se encuentre uno como un trasto viejo? Como he dicho, lo primero es la salud, encontrarse en buena salud. Cuidado, cuando hablo de buena salud no significa querer correr como un joven, la misma actividad, no. Las goteras empiezan el organismo humano es una máquina que, como todas, pues se gasta y se desgasta. Y las goteras, a partir de los 50 o de los 40 años, ya empiezan a tenerse. Y se llega con lo que se llama generalmente achaques. Sí, hay. Se trata simplemente de que uno pueda desarrollar las actividades normales, que pueda vestirse, asearse, salir, pasear, etcétera, etcétera. Y aquí dos cosas. Uno de las quejas mayores de nosotros los viejos es una frase tremenda, es ya no puedo. Pues, ya no puedo. Esta hay que desterrarla. Hay que pensar en lo que todavía se puede. Y se pueden muchísimas cosas todavía en esta edad. Eso, se puede uno levantar cada mañana y un buen día de sol salir a pasear y no tener que ir al Tajo, ¿sí? Y hacer lo que a uno le da la gana. O sea, montones de cosas se pueden hacer todavía. O sea, desterremos eso, el ya no puedo. Segundo, para llegar en buena forma relativa a la jubilación, influyen dos factores. El primer factor son los genes, y eso sí que no los podemos controlar. Dice un médico norteamericano, que no recuerdo ahora su nombre, dice, el mejor regalo que podemos tener es tener unos buenos padres con unos buenos genes, porque de ahí depende mucho nuestra vida. Llegará un día posiblemente en que se puedan manipular los genes y se puedan evitar enfermedades congénitas, pero ese día todavía no ha llegado. O sea, eso. Pero el resto sí que podemos controlarlo nosotros. ¿Y cómo podemos controlarlo? Pues podemos controlarlo llevando una vida sana. ¿Qué significa una vida sana? Pues significa, primero, no cometer excesos, excepto en la adolescencia. En la adolescencia se hacen las mayores locuras porque uno es idiota a esas edades. Pero ya cuando uno sienta cabeza, que antes era la edad en la que hacía el servicio militar, es no hacer excesos. De vez en cuando algún exceso es importante, pero solo muy de vez en cuando. En la dieta, en el ejercicio que se puede ver y en el ánimo con que se toman las cosas. La dieta. Decía Cervantes, dice en el Quijote, la salud del cuerpo se fragua en la cocina del estómago, y es verdad. Una dieta equilibrada y una dieta apropiada a la edad es fundamental. Es fundamental para no tener problemas después. La dieta mediterránea, aquí que estamos prácticamente al lado, a un paso del Mediterráneo, yo no soy partidario de las famosas dietas que hay por ahí, la dieta del doctor Askin, quitar, no. Hay que comer de todo, pero menos conforme se va avanzando en edad. Los alemanes dicen, ¿cuál es la mejor forma para mantenerse mantener su peso y no engordar que trae? Y dicen, hay un ejercicio, un ejercicio. Con un ejercicio, dice, cuando te ofrecen algo, mover la cabeza de un lado a otro y decir que no.
También hay un refrán alemán que dice: desayunar como un rey, comer como un burgués y cenar como un pobre. Esto es lo que hay que hacer, y conforme digo, se avanza en edad, ir disminuyendo. Posiblemente en la edad mía, ya a los 80 años, cuando está uno en ello, cenar nada, desayunar bien, comer ligero y bien y de todo, y sin privarse ni de carne, ni de pescado, ni de tal, pero menos es la mejor forma. Y la tercera, el ejercicio. El ejercicio, cuenta el doctor Marañón, que muchos de sus pacientes le venían ya jubilados, le decían: esto, pero doctor, yo engordo y como lo mismo que antes. Dice: claro, pero es que antes tú tenías una actividad, una tremenda actividad, te tenías que levantar temprano, corriendo el trabajo y tal, y que ahora no tienes, pero comes lo mismo. Entonces, pues es como una casa que ya estuviera hecha y siguiéramos poniéndole ladrillos. Pues la casa empezarían a ensancharse las paredes, que es lo que pasa en la jubilación a mucha gente. Eso se puede compensar, eso, comiendo menos, como digo, o haciendo ejercicio. El ejercicio es fundamental, y aquí tenemos en esas edades, ¿verdad? El cuerpo humano es una máquina, y ya sabemos lo que le pasa a las máquinas si no se usan. Les pasa un coche si lo dejamos una temporada sin funcionar, que no funciona, que ya ni arranca siquiera, y hay que venir a que nos den una chispa, que los frenos, tal, que las limpiaparabrisas tampoco. Pues exactamente pasa lo mismo con el organismo humano. Hay que hacer. En este sentido vuelvo a lo que dije antes de las mujeres. Las mujeres en casa tienen tantas cosas que hacer que no paran. Y el hombre, en cambio, y ahí tiene, ¿qué ejercicios voy a hacer? Bueno, pues hay montones de cosas en casa que hacer. Hay que dar la vuelta a los colchones, hay que ayudar a hacer las camas. En la casa siempre hay cosas que hacer. Los que no les apetecen demasiado, pues fuera. Buscarse una actividad en la que deba manejar manos, pies y el resto del organismo, porque si se queda en casa viendo la televisión, o simplemente va al club de mayores a jugar las cartas. Jugar las cartas es bueno, por lo que diré luego, pero eso no es ejercicio. Que salga. Y en este sentido, el andar es el ejercicio, primero, más natural y prácticamente el mejor, porque no es esfuerzo. El golf, que es un deporte de ricos, etcétera, etcétera, al fin y al cabo no es más que pasear y de vez en cuando darle un golpe a una pelota, una pelotita. Eso es, bueno, pues eso se puede hacer, y si quiere uno imitar el golf, llevar un callao y pegarle una piedra. ¿Qué tal? Quiero decir, pero andar bien se recomienda, ¿no? Lo que llaman los americanos el power walking, o sea, el andar con fuerza, es decir, no solo mover las piernas, sino mover también los brazos.
Si se quiere ir un poco más allá, seguro que en el club de la tercera edad que tenga, la asistencia, encontrará formas e incluso monitores que le digan y que lo notará, se notará mejor, se encontrará mejor y a la larga notará la diferencia, incluso mejor que antes. ¿Por qué? Porque ahora lo hace porque quiere y el estrés, la tensión que tenía en el trabajo ya no la tiene. Personalmente yo noté que cuando me jubilé, pues la tensión que la tenía muy alta, alta más de lo normal y tenía que tomar algo, me bajó automáticamente, como el colesterol también. O sea, que en nuestras manos está incluso el mejorar la salud, pero siguiendo esa situación. Siguiendo esta actividad, mantenerse activo. Y mantenerse activo no solo de cuerpo, porque no solo somos un organismo, no solo somos cuerpo, de mente. Y ahí puede ser sí que hay un problema. ¿Y cómo se mantiene uno? Bueno, pues muy sencillo. El cerebro es, voy a decir una barbaridad médica, pero es un músculo, es una parte de un músculo. Y hay que ejercitarlo. Se ejercita a través de las neuronas, que son células nerviosas que tienen terminales que se conectan entre ellas para hacer todas las funciones intelectuales y para dar órdenes al resto del cuerpo. Si esas neuronas no se ejercitan, se mueren ya de por sí, Tenemos cientos de miles, de millones incluso de neuronas en el cerebro que se mueren. Se creía hasta hace poco que las neuronas, a diferencia de otras células del cuerpo, no se regeneraban. Los últimos estudios médicos dicen que sí, que hay regeneración de neuronas. Pero en cualquier caso, si las ejercitamos, no se mueren tan rápidamente. ¿Y cómo se puede? Pues activándolas. ¿Cómo se activan las neuronas? Manteniendo una actividad intelectual, que no quiere decir que nos pongamos a estudiar filosofía, ni mucho menos, o hacer trabajos de ciencia superior. No. Esto, hablaba antes de jugar a las cartas. Bueno, pues jugar a las cartas, yo cuando voy al pueblo de mis abuelos y veo que me ganan siempre porque, o jugando al dominó porque ya adivinan de antemano, está haciendo una función intelectual. Está tratando de adivinar qué ficha va a poner el otro y ya se lo adivinan. Eso es una función intelectual. Lo mismo ocurre haciendo crucigramas. La lectura es, no importa qué clase de lectura, pero la lectura es una de las más elementales tareas intelectuales, porque tenemos que coger una palabra, convertirla en concepto, unirla a la anterior y a la posterior y formar una idea, relacionarla con el conjunto. Estamos haciendo funcionar las neuronas. Es bueno. O sea, hay 1000 formas también para mantener activa la mente. Y ahora voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Lo que no hace activar la mente es la televisión. La televisión es una de las mayores causas de, yo creo que se mueran más neuronas por segundo en todo el mundo, millones de ellas. ¿Por qué? Porque la televisión nos lo da. No hace falta hacer casi esfuerzo intelectual para captarla. Nos lo da frito y asado todo. Lo vemos, nos entra por los ojos y ya lo comprendemos. No hay que hacer ningún esfuerzo.
De aquí que mucho cuidado con la televisión en estas edades, la edad de la jubilación. Los norteamericanos, en general, los anglosajones tienen en inglés un término muy gráfico, muy despectivo también para esa gente que se pasa la vida ante el televisor. Le llaman potato couch, patatas de sofá. Bueno, pues ahí esto es malo. No quiere decir que la televisión haya que prescindir de ella, no, ni mucho menos, pero mucho cuidado con demasiada televisión. Esto en cuanto a la salud, para tener una jubilación activa y plena. Lo segundo es el aspecto, como les dije, económico. El mayor problema, uno de los mayores problemas cara a la jubilación es que se plantean todos los que van a ir a ella: ¿me llegará el dinero? ¿Podré mantener, al jubilarme, podré mantener mi nivel de vida? Pues esto depende mucho de lo que se haya hecho antes. De ahí que conviene, cuando a los 40 años ya, y sobre todo a los 50, lo más tarde, echar cuentas, cuál va a ser mi estado financiero en la jubilación. Puede consultarlo la Seguridad Social, cuál va a ser la jubilación que tiene. ¿Me va a llegar? ¿No me va a llegar? ¿Voy a necesitar un suplemento? Porque, como dije antes, una juventud sin dinero no es ninguna tragedia. Una jubilación angustiosa del dinero, de llegar a fin de mes, sí que puede serlo. Pero aquí debo dar una nota optimista. Y la nota optimista es, y yo no sé si los jubilados que hay en esta sala coincidirán conmigo, que en la jubilación se necesita menos dinero del que se creía. Y la cosa es muy simple, es muy lógica. En la jubilación ya los grandes gastos, el gasto de la casa, el gasto del coche, el gasto de la ropa, pues de la mayoría de la ropa, de los grandes, ya lo tenemos hecho. De los hijos que ya están crecidos o tendrían que estar. Y ya lo tenemos hecho. Yo, por ejemplo, naturalmente, yo ya no compro corbatas, tengo bastantes corbatas. Y me decía mi amigo Víctor Márquez Revidiego, yo de calcetines y de calzoncillos, yo ya no tengo que comprar más hasta que me muera. Bueno, pues lo mismo pasa en el resto de las cosas. Hay muchos menos gastos. Por otra parte, en estas edades, las cosas salen más baratas en el sentido de que puede uno aprovechar las oportunidades. Es decir, puede viajar no en el peak season, cuando cuesta más viajar, tiene descuentos en los museos, en otras, ¿no? Puede aprovechar las oportunidades que se ofrecen en la tercera edad. Pueden, y esto es, mirar más los precios. Cuando uno está trabajando, que tiene que ir a trabajar, pues no puede mirar tanto como se mira a esta edad, comparar dónde se compra mejor. O sea que muchos jubilados y jubiladas encuentran para gran satisfacción que necesitan menos de lo que creían tener. Y es más. Debido a las circunstancias de crisis, y no de ahora, sino ya de antes, está dando la casualidad de que son muchos los jubilados
que están ayudando a sus hijos y a sus nietos. Están ayudándoles. Que con las jubilaciones de los mayores, me lo decían en Asturias más, porque allí las jubilaciones de mineros, me decía el alcalde de Mieres, que fui a dar una conferencia, dice, el día que se mueran los mayores, esta ciudad no sé qué va a ser de ellos, porque están manteniendo los abuelos a las familias, no solo de sus hijos, sino a muchos de sus nietos. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, que sí, atención de cuidar que cuando llegue la jubilación tenga uno, aparte de la pensión normal, algo más para poder disfrutar de ese tiempo libre que se tiene. ¿Cómo? Aquí sí que ya entra cada uno como tiene. Alguno me dirá, oiga, ¿cómo voy yo a procurarme un extra si casi no me llega con lo que gano para vivir? Pues naturalmente en ese caso no puede. Pero yo creo que, y lo he visto mucha gente modesta, mucha gente que no tiene grande, que se ha procurado una especie de hucha para el futuro. O sea, y yo, ya que tengo aquí a un banquero al lado, me confirmará que también la gente de más bajo nivel adquisitivo ahorra. ¿Verdad que sí? Y es verdad, ahorra porque tiene ese sentido de proyección. En muchos casos más que otros con más medios, que esos tienden a endeudarse. Esto me alegra oírlo, aunque también es verdad que esa gente a veces se ha encontrado con que sus ahorros han servido de muy poco. ¿Cómo se puede calcular lo que se va a necesitar, que esto es lo importante, en la jubilación? Hay un método muy simple y es, yo voy a tener de jubilación tanto. ¿Qué podía hacer con un euro? ¿Qué puedo hacer con un euro hoy? ¿Y qué podía hacer con un euro o 166 pesetas hace 10 años? Y entonces verá que el dinero va perdiendo valor y que lo que él va a cobrar no va a ser tanto como le parece hoy, sino va a ser, cuando se jubile, bastante menos. De ahí la necesidad de esa hucha aparte, de ese necesidad, si quiere realmente poder gozar de una jubilación e incluso permitirse el lujo de ayudar a sus hijos. Aunque aquí yo soy un poco drástico y radical, lo que aconsejo a todos los jubilados es que se gasten todo su dinero, que ya han trabajado bastante, y que ya se las arreglan, le han dado a sus hijos educación lo que pueden, y que no sigan ahorrando, porque hay muchos que en esa tercera edad siguen ahorrando. Yo recuerdo a mi padre, siempre que llegaba, nos enseñaba la cartilla de ahorros y siempre nos decía mi hermano, que es ingeniero y después fue delegado de industria y tal, y nos enseñaba y seguía ahorrando. Y tenía, gástatelo. Pero es que mucha de esa gente jubilada había hecho la vida tan ahorrativa que incluso cuando podía gastar no lo gastaba.
En ese sentido, digo que deben permitirse, que deben ir a los restaurantes, que deben permitirse lo que para ellos es lujo y sin embargo para las generaciones posteriores no lo son. Que se lo gasten todo, cuidado, pero que no se empeñe. Eso de ninguna manera. Con ese cálculo que dice, generalmente dicen que el valor pierde, el dinero pierde su valor en 20 años, se queda en la mitad. Eso es lo que hay que contar y con ello se puede hacer una idea. Y aquí también debo hacer algo importante, y es la injusticia que se está haciendo con las pensiones de las viudas, de las mujeres. Si un hombre muere, sigue cobrando su pensión íntegra. En cambio, si se queda viudo, muere su mujer, cobra su pensión íntegra. En cambio, si muere el titular de la pensión y su mujer, su esposa, su viuda, cobra solo una fracción. Eso me parece una de las mayores injusticias y que no el 70%, no sé exactamente, es el 70%, más o menos. 52%. 52%, eso. Eso me parece porque ella ha contribuido tanto o más que él a la pensión. Y cada vez que se habla de una reforma de pensiones y tal, este tema no se toca. Cuando es tan importante o no, mejor que no se suban las pensiones y sin embargo que se corrija menos mal que las mujeres son mucho más apañadas que nosotros y se apañan, pero no sé cómo se apañan con esta miseria de pensiones que están cobrando. Como digo, se ha avanzado en las pensiones, ya no son, pero todavía sigue un poco, y por eso conviene ensancharlas o apuntalarlas con una pensión adicional o con un ahorro para eso. O sea, las fórmulas ya cada uno, hay quien pone sus ahorros en una inversión más arriesgada, en menos. Yo lo único que me atrevo a aconsejar al respecto es que siempre sea mucho cuidado con las inversiones que ofrecen mucho rendimiento. Cuando aún vienen 12%, 15%, mucho cuidado. Eso no atan los perros con longaniza en ningún sitio, y eso puede acabar más. Que las inversiones se hagan a través de una institución bancaria seria, sólida, y si puede ser con el respaldo del Estado. El tercer pilar de la jubilación, como les decía, era la actitud que uno toma ante la generación. Y aquí, porque hay gente que se lo toma muy a mal, que se considera un expulsado de la sociedad activa, y lo pasa mal. Y como digo, puede caer en la depresión o cosa peor. Y aquí hay una especie de lo que llaman justicia poética. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más dura ha sido la vida laboral, menos cuesta abandonarla. En las conferencias que he dado sobre la jubilación, pues he hablado con gente. Yo he insistido que la jubilación puede ser la mejor parte de la vida. Se me ha acercado gente después, me ha dado la mano, y por la mano he notado que he sido un trabajador laboral
que ha trabajado duro y todo lo demás. Y dice, tiene usted razón, yo ahora, mire usted, después de 40 años de albañil o trabajando en el campo, ahora finalmente y tal, lo estoy pasando muy bien. En cambio, cuando gente que ha ocupado altos cargos, recuerdo en una de las comunidades autonómicas que después de una conferencia como esta me senté al lado, me pusieron al lado el que había sido el presidente del Tribunal Superior de esa comunidad, llevaba 6 meses jubilado. Esta vida, mire usted tal. Más peor fue un en otra ciudad que me sentaron al lado un coronel que decía, bueno, usted, señor Carrascal, yo antes mandaba un regimiento y ahora mi mujer me manda a comprar el pan todos los días. O sea, en efecto, eso es lo que llamo yo justicia poética. Cuanto más pierde uno lo que siente más que nada es la pérdida del poder personal. O sea, es mucho cuidado, las familias en estos casos tienen que tener mucho cuidado porque esas personas, esos hombres, como es casi siempre, están pasando un mal momento, se vuelven irascibles, lo pasan mal y hay que tener cuidado psicológico, ¿no?, con ellos. En cualquier caso, yo creo que si se prepara de antemano, si se prepara uno para la jubilación, pues, y ve las ventajas que tiene, porque a lo mejor el jubilado llega y un buen día no tiene que ir al trabajo. No tiene que ir al trabajo y es como si le quitaran la alfombra o el piso bajo los pies. ¿Qué hago? Bueno, esto hay que evitarlo. Preparar la jubilación no es solo haber llevado una vida sana, estar en buena forma, tener asegurado que no le va a faltar el dinero, sino también tener asegurado qué va a hacer. Quiero decir, que el que se jubila debe saber ya que el primer día de la jubilación, ¿qué es lo que va a hacer al día siguiente? ¿A qué hora se va a levantar? ¿Dónde va a ir? ¿En qué va a emplear el día? Y una de las cosas que no tiene que hacer, de ninguna manera, es volver al sitio donde había trabajado. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque solo es allí donde notará más que allí no pinta nada. Bueno, el primer día a lo mejor los compañeros le dirán, hombre, le dirán todos, vaya, tú ahora te vas a dar la gran vida por ahí, ya no tienes que venir tal. El segundo decía, hola, ¿qué hay, fulanito? Tal. Perdona, pero que tengo que ir. Y el tercer día dirán, ya está aquí este pesado. O sea que no hay que evitar volver al sitio donde se ha trabajado. Y tenerlo todo preparado. Tenerlo todo preparado. Y estoy mirando, sí, bueno, eso es muy fácil de decir. ¿Preparado para qué? Pues ahí está. El jubilado tiene que hacer un examen de conciencia y decir, ¿qué es lo que a mí me gustaba y no he podido hacer debido a mis funciones, a mi trabajo? Porque son muy pocas las personas que han trabajado en aquello que les gusta, en aquello que para ellos les satisface plenamente. Contadísimas. La mayoría han tenido que trabajar porque para ganarse la vida, pero que tienen otras aficiones, que tienen seguro que otras habilidades. Eso es lo que tienen que... Me dirán, bueno, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, pues haciéndose unas preguntas muy simples. ¿Qué haría yo que le haría sin cobrar?
lo haría por gusto. Pues a lo mejor unos harían por gusto pintar, otros escribir, otros tallar madera, montones de actividades. Me dirían viajar. Bueno, pues sí, viajar. Bueno, pues entonces ponte a viajar, búscate formas de viajar por el menos posible. Dirigir a lo que es la vocación de uno, redescubrir la vocación que no ha podido seguir. Todos tenemos algo de artistas dentro de nosotros, no de grandes artistas, pero sí de artistas, algo. Uno en la escuela pues dibujaba mejor que los demás, pero nunca se le ocurrió ser un pintor otros se le daba por la literatura, escribía mejor o más. El de más allá, la música, o simplemente el cine, le gustaba mucho el cine, la juventud, aquellas películas, tal. Bueno, orientar ya la actividad hacia eso que siempre le ha gustado, y ponerse con ello. Que le gustaba la pintura, seguro que hay cursos. Seguro que el ayuntamiento tiene cursos también de pintura para hacer. Que le gustaba escribir, ponerse a escribir. ¿Y qué escribo yo? Pues ponerse a escribir la historia de la familia de uno. Y una de mis mayores satisfacciones fue que tras una de estas charlas un señor me envió un libro en el que había contado y buscado su familia, y contó la historia de su familia en un libro. Aquí debo advertir una cosa. Del mismo modo que hay muchos artistas que no triunfan, es decir, el pan del artista es el pan más difícil de ganar, porque por un artista que triunfa en cualquiera de las ramas artísticas hay 1 millón que no triunfa. Y pensar que se puede triunfar en literatura, en pintura, en música, cuando se llega a la vejez, es decir, a la jubilación, no, o ganar dinero, no. Entonces se hace porque le gusta a uno. Le gusta a uno, bueno, cuidado, he conocido casos, recuerdo el caso del padre de que era banquero precisamente, de un diplomático que estaba en Washington, la embajada española, que siempre le había gustado pintar no óleos, acuarelas. Se jubiló, fue a una academia y tal, e hizo exposiciones, y llegó a hacerlas. O sea, redescubrir la vocación de cada uno, lo más extravagante, ¿no? Es decir, si le gusta el cine, buscar las viejas películas, aquellas que ha visto en los años 40 y 50, cuando era niño, cuando era adolescente, buscarla. Hoy en día es relativamente fácil, porque ese tipo de y hacerse su colección de ello. Y gozar, porque en esta etapa de la vida, no solo se vive, sino también se revive. Una de las grandes cosas que tenemos los humanos, uno de los grandes, es la memoria. Porque la memoria tiene una especie de filtro mágico que elimina lo peor, lo malo, y deja lo bueno. Si echan ustedes la vista atrás, recordarán los años de la infancia todos con sol, y no era verdad. Es decir, yo pasé por azares de la guerra civil, pues la infancia en Galicia, pero cuando miro atrás, resulta que todos los días de mi infancia, sí, algunos llovía, pero la mayoría eran con sol, y no es verdad, porque en Galicia llueve muchísimos días. Quiero decir, que es sentarse a recordar aquellos años, el revivir, el buscar las amistades de la infancia, porque la amistad es una de las cosas más hermosas que hay en esta vida. El reencuentro con los amigos
cada vez hay más y más. Los amigos del bachillerato, los amigos de la carrera, una vez al año, esas reuniones, las reuniones de familia, que ahora que hay tanta movilidad se puede hacer. Revivir ya desde la distancia y desde la lejanía, es uno de los grandes placeres de esta edad. Ello trae también sombras. Una de ellas es que los amigos en esta etapa se mueren, los contemporáneos se mueren. Cada año uno se da cuenta que somos menos los de nuestra generación. Pero eso mismo es también un aliciente para decir, todavía estamos aquí y todavía estamos vivos. Cualquier cosa menos de decir, ya no sirvo para nada. Esa frase que era o es muy habitual en algunos mayores, aparte de ser muy autodestructiva, es falsa. Sirven para mucho. La gente de la tercera edad sirve para muchísimo. Y cuanto más avanzada es la sociedad, de más sirven las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad están cumpliendo en los países escandinavos, en Alemania, en Estados Unidos sobre todo, un papel social enorme, en lo que se suele llamar el social work, el trabajo social. Están activos en museos, están activos en hospitales, están activos en lo que se llaman thrift shops, o sea, tiendas de viejo. Es decir, allí, en Estados Unidos, los museos, hospitales, tal, todos tienen una tienda de viejos. Es decir, la gente que les sobra cosas, ropa, muebles, etcétera, se los entrega a una de estas tiendas, la tienda del Metropolitan Museum o del San Lucas, el hospital de San Lucas. Esa gente, y todo es gente de tercera edad, se encarga de recoger esa ropa y enviarla al tinte. Son ropas muchas veces que se han puesto los millonarios de Nueva York una vez. Y son ropas que han costado miles de dólares. Y las revenden, con lo cual va al hospital. Todo ese trabajo es trabajo. En las escuelas, para atender a niños difíciles, sobre todo los que pueden disturbar la clase. Bueno, pues hay gentes de tercera edad que se prestan a ello, en los hospitales. Y bueno, ¿y qué puedo hacer yo en un hospital? Hablar con gente que está sola, que no tiene familia. Y hay gente simplemente que va dentro de una de estas organizaciones, que va a los hospitales a hablar con gente. Y le sirve también al jubilado, que muchas veces no tiene con quién hablar. En esas sociedades, aquí en nuestras sociedades mediterráneas es más fácil entablar conversación, pero allí no. Van a charlar con gente. O sea, podemos hacer todavía muchas cosas, podemos sentirnos útiles y podemos cumplir no voy a decir un deber, porque este no es un deber. Ya cuando llegamos a esta edad ya hemos cumplido con nuestro deber hace mucho tiempo. Pero indiscutiblemente una sociedad sin mayores sería una sociedad que no tiene referencias, sería una sociedad
no ha entrado en el plano político el valor de los mayores como fuerza de freno, como fuerza de contención, como fuerza de balancín de los ardores juveniles. Cada vez hay más jubilados, cada vez hay más gente en la tercera edad y cada vez es más importante su papel en la sociedad. Yo no sé si he sido demasiado optimista o demasiado pesimista, porque de las dos cosas se puede tomar, pero sí lo que estoy seguro es que he expresado lo que siento en esta edad en la que yo estoy. Pero como he dicho antes, hay tantos jubilados y mi jubilación posiblemente, yo he tenido mucha suerte en la vida, más suerte de la que merezco, estoy seguro, porque nunca creí. Pero yo estoy seguro que bastantes de ustedes compartirán conmigo la idea de que esta etapa de la vida, la tercera edad, que pronto habrá una cuarta edad, que es que debido al alargamiento de la vida, que es la que ya no se puede hacer nada, esto es otra cosa, es una etapa muy importante, no solo para nosotros, sino para la sociedad. Lo único que falta es que la sociedad lo reconozca. Muchas gracias.